Esto es como los grandes actores, hay que estar a las duras y a las maduras, a todo, como Alejandro ha estado siempre, por cierto, a las maduras y a las duras. Así que quería daros la bienvenida a este acto. Tenemos el privilegio de tener a una persona que la historia y él mismo, por cómo es, le han convertido en personaje en la acepción única que tiene el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, tiene dos, una persona real y otra ficticia, ficción, pero persona real, personaje es una persona importante. Pero en todo caso, en este caso es persona de importancia. Quizá a él no le guste que le llamen persona importante, pero sí es persona que tiene una importancia para la reciente historia de nuestro país, que se refleja en el libro del que vamos a hablar hoy. Sabéis que en 1977 comienza un ciclo histórico en España, y comienza trágicamente, con lo que se llamó la Semana Trágica, la Semana Negra, ¿no? Del 24 al 31 de enero, 23. del 23, perdón, al 31 de enero, y el 24 fue precisamente el suceso más trágico, ¿no? de esa semana, que ocurrió en la calle Atocha número 55. Ese suceso y las posteriores elecciones generales, las primeras democráticas desde 1936, se había legalizado ya el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista. No se habían legalizado, se legalizarían después, no se puede. Quiere decir que en 1977 comienza ese ciclo histórico en España, y comenzó con esa gran violencia que seguiría durante algunos años, seguiría durante años, ¿no? El propio Club de Amigos de la UNESCO de Madrid se vio involucrado en ese proceso, como sabéis, en el año 80, ¿no? Con un atentado. Y el pueblo español pues sería víctima de la violencia terrorista que en esos años se fue desbocando. Entonces los coletazos del franquismo en realidad no murieron, se durmieron una prolongada siesta, por así decir, desde aquel 23 de febrero de 1981, donde pareció que la gravedad de lo que ocurrió hizo pensar a mucha gente, pero en todo caso, hoy, por lo que vemos, ese franquismo dormido abre ligeramente los ojos y parece avisarnos de que realmente no ha muerto. Entonces una pregunta queda todavía un poco en el aire. ¿Fue la transición la sutura real y sólida que las crónicas dijeron y escribieron? Y otra pregunta, ¿fue realmente compasiva la ley de perdón igualando a víctimas y verdugos? Y otra pregunta, en casi 50 años, ¿qué memoria queda de la realidad histórica que hemos dejado atrás? Y para responder certera y desarrolladamente, matizadamente a estas cuestiones, pues nadie mejor que la persona que tenemos hoy aquí invitada. Y nada mejor que una reflexión ordenada como la contenida en este libro, que tiene un título importante, Violencia, Compasión y Memoria, y que tiene un título más pequeño, pero que es igual de importante. Es una reflexión particular, que en todo caso es algo necesario e imprescindible en cada uno, esa reflexión. Albert Camus escribió en aquel libro de artículos, recopilatorio de artículos, España Libre,
escribió: el valor derrotado y la injusticia consagrada por la historia son lugares comunes en el mundo en que vivimos, en el prefacio del título. Algo que me hace pensar en lo que escribe Alejandro Ruiz Huerta al principio de su libro. Como pilar de partida, como punto de partida, asume que las condiciones habituales en que el mundo se desarrolla en esta etapa del capitalismo son contrarias a 3/4 partes de la humanidad. Es decir, un estado, digamos, de desgracia, ¿no?, por así decir, un estado de desgracia humana que hemos sido incapaces todavía de solucionar. Y es un buen punto de partida para la reflexión sobre tres elementos tan importantes como la violencia, la compasión y la memoria. Alejandro Ruiz Huerta nació en 1947 aquí en Madrid, aunque terminó su vida laboral en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y allí reside. Y es doctor en Derecho Civil, profesor constitucional, Derecho Constitucional, profesor en diversas universidades como Valladolid, Burgos, Córdoba, fue afiliado al PC y a Comisiones Obreras, y es autor de una serie de libros bastante importantes desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la historia reciente. El libro, digamos, más renombrado fue La memoria incómoda, los abogados de Atocha. Publicó Los ángulos ciegos, una perspectiva crítica de la transición española, El voto comunista en Córdoba, entre 1977 y 2012, estudio de una sociología electoral, y luego libros técnicos como Constitución y legislación autonómica, la iniciativa legislativa no gubernamental en España, y hasta se ha atrevido con la poesía, ¿no? El último libro es un libro que, bueno, yo no le voy a hacer una crítica, pero no voy a decir que es bueno ni malo, yo eso no lo digo nunca, a pesar de que hago crítica literaria. Yo siempre digo me gusta o no me gusta, ¿no? Nunca digo es bueno o malo, ¿no? Y que me gusta por dos cosas: por el modo que tiene de expresarse líricamente, y porque además tiene el mismo título que de un poeta que fue íntimo amigo mío, que yo amo tanto, o quise tanto, porque hace más de un año que falleció, que publiqué 2 libros sobre su obra, interpretando su obra, que era Antonio Hernández, poeta de Arcos de la Frontera y varias veces Premio Nacional de Poesía, que es Indumentaria. Tiene el mismo título y además es un libro de calidad lírica para los pocos a los que nos gusta la poesía. Si se lee poco, la poesía, como sabes, se lee bastante menos. Hace 50 años, antes de los trágicos sucesos de 1977, Alejandro ya comenzó a interesarse por la violencia, sobre la que reflexiona aquí, su origen y su significación, y por el sentido de un término al que él le da tanta importancia, que es la no violencia, a través de referentes nada menos que Gandhi, Juan XXIII, Martin Luther King, Nelson Mandela y hasta el Dalai Lama. Por lo tanto, este libro, del que el prologuista, un prologuista de lujo como es Reyes Mate, dice que tiene por objetivo recordar la violencia política que acompañó al momento de la transición, pero algo más: atacar el principio de violencia. Para enfrentarse, sigue Reyes Mate, a un fenómeno de este calibre, el autor convoca la categoría de la compasión, que tiene múltiples registros. Y sigue Reyes Mate:
lo que hace mundana y razonable a esa ética compasiva es la memoria. Los tres elementos sobre los que nos vamos a encontrar la reflexión de Alejandro en el libro, y que parte, como he dicho antes, de ese pilar, asumiendo que las condiciones habituales en que el mundo se desarrolla en esta etapa del capitalismo, hay que resaltar, digamos, la responsabilidad del capitalismo, son contrarias a 3/4 de la humanidad. Una situación que no cambió con el paso del tiempo, sino quizá para agravarse. Por tanto, la convivencia en esta situación se hace, llegado un momento, violenta y desencadena la emulsión de los valores más importantes y más positivos, más dignos y valiosos del ser humano, pero también los más despóticos, crueles y egoístas. Y esta realidad es bien comprensible para algunos como Alejandro, que desde muy joven participó ya en programas solidarios, concretamente, un ejemplo, en programas de alfabetización y de ayuda a barrios y poblados chabolistas de Madrid. Un compromiso que no abandonará, seguirá, se integrará en el Partido Comunista de España, en comisiones obreras, y a través de estas organizaciones irá incrementando su colaboración con los más necesitados, los más desprotegidos. Y esa conciencia social, con todo lo que implica de esfuerzo, sacrificio y solidaridad, la proyectaría en el derecho, en el estudio del derecho y en su compromiso con el despacho de abogados de la calle Atocha 55, donde su compromiso con la verdad y la justicia llegaría a la máxima cota, con su propia vida como precio. Todos los conocéis, pero el hecho es que Alejandro es hoy el único sobreviviente de aquel suceso y por lo tanto persona plena de legitimidad y conocimiento para tratar los componentes de la violencia, el sentido pacificador de la compasión y la eficacia social y positiva de la memoria despierta y activa. Escribía otra vez Albert Camus en el mismo libro, España Libre, sobre la decadencia de la sociedad. Razones existen para esa decadencia, pero para las gentes sencillas como nosotros, el mal de la época se define por sus efectos, no por sus causas. Su nombre es Estado policíaco y burocrático. Y en esa línea de Camus se puede alinear el autor de este libro al pensar, como el francés, que el mundo en que vivo me repugna, pero me siento solidario de los hombres que sufren. Hace el autor un importante despliegue de conceptos y autores de referencia para dar espacios de comprensión en algún caso y de comprensión y aceptación en otros de estos conceptos y su presencia en la vida cotidiana. Violencia, por razones obvias, él es gran conocedor de su germen, desarrollo y efectos. Compasión, el término, según él, más difícil de abarcar y de utilizar, y memoria. Aquí habla de la necesidad de una memoria integradora, al tiempo que de una ética fallida de la memoria, así como de ausencia de una política real de memoria. Y hace un planteamiento muy certero: rechazo a la violencia venga de donde venga, incluso de planteamientos supuestamente de izquierdas. Y eso es lo que busco en estas páginas, una reflexión que haga crecer nuestro pensamiento pacífico, nuestra entraña para la paz. Ahí tenemos el reflejo de estas palabras en un signo, en muchos, pero en un signo muy evidente, como es el monumento llamado El Abrazo de Juan Genovés, el monumento, como sabéis, en honor de aquellos abogados de Atocha. No deja, por este afán pacificador
de posicionarse cuando recuerda al historiador Paul Preston, recordándonos que hay que distinguir entre la violencia espontánea republicana, ahí se va a un hecho concreto, la violencia espontánea republicana defendiéndose, y la meditada, estudiada y prevista radicalmente de los rebeldes. Sabéis a qué me refiero, naturalmente. Una de las características de este libro, quizás la de mayor peso junto a la sabiduría sobre el tema de su autor, es la capacidad de, como él dice, ponerse en los zapatos del otro. En este caso, usar los zapatos de otros autores para reunir visiones diversas y contrastar con la diversidad social, el sentido de violencia, compasión y memoria. Y uno de los grandes valores viene de lo que yo llamo la piel hernandiana, del poeta Miguel Hernández, y el último verso de su trágico poema Canción Última: pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias, que termina con un rotundo: el odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave, dejadme la esperanza. Y así el autor de este libro lo cierra con un epílogo que es una esclarecedora reflexión para la esperanza, que, aun aceptando que es un camino personal, nos dice que merece la pena seguir trabajando desde la memoria democrática contra la violencia y la compasión. Es un libro que rebate muchas cosas, especialmente las que se alinean con mensajes como los que dejaba aquel siniestro personaje llamado Adolf Hitler en su Biblia del nazismo, Mein Kampf, explicitando y asumiendo que la historia de la humanidad es simplemente la historia de las guerras y que el ser humano no podría nunca vivir sin guerras, sin las guerras, y justificar por ello una determinada fortaleza supremacista, ¿no? Todo lo contrario que la reflexión de Alejandro Ruiz Huerta nos deja entrever, o nos deja explícitamente en muchos casos en este libro. Por lo tanto, muchas gracias, Alejandro, por compartir con todos nosotros esa experiencia personal e intelectual de tan importante valor. Y, en fin, lamento que no hayamos tenido un gran éxito de audiencia, pero los que estamos aquí hemos tenido un éxito ya de experiencia, ¿no?, vital, estando aquí contigo. Así que muchas gracias y espero que nos hables algo de tu libro. Gracias. Yo en estas situaciones me pongo, bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotras, tú y la Aurora, mi compañera que se ha ido ahora, porque yo siempre creí en el campo. Para mí, en los últimos 50 años, creo que tiene el peso de la vanguardia en la lucha por la libertad, y por eso me parece que me levanto mi voz a favor vuestro, porque ese fue vuestro trabajo, el trabajo de los antiguos, Carlos, mucho más gente que tantos años lleváis en esto, cuando estabais en la plaza de, ¿cómo se llamaba? Tirso de Molina, aquello era, bueno, un miedo terrible a que nos detuviesen, a que nos pegasen de hostias los guerrilleros de Cristo Rey, lo que fuese, pero verdaderamente estabais empezando a trabajar desde los años 60, creo que os creasteis en el año 61, para poner una semilla intelectual por la libertad y por la democracia. Así que en ese sentido yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y os agradezco muchísimo que al final la presentación de este libro, que tiene ya un largo recorrido porque
se presentó en Córdoba en abril, precisamente el día del libro, empezó de maravilla en el día del libro, en televisión, que sabía incluso rápidamente, una obsesión terrible por este libro y tal, y luego ya ha ido mucho más despacio presentando en otros sitios, todavía muy poca cosa. De hecho me falta Madrid, que espero algún día, no el 13 de noviembre, porque no voy a poder, está dicho por todos los lados que va a ser el 13 de noviembre cuando presente este libro en la sala de diciembre, en la sala de las 13 Rosas, que para mí sería un orgullo y maravilloso, pero las cosas hay que organizarlas bien, ¿no? Y veremos a ver cómo va eso, ¿no? ¿Qué tirada tiene, por favor? ¿Eh? ¿Qué tirada tiene el libro? El libro Ejemplares. ahora mismo está en la segunda edición ya y tiene una tirada de 500 ejemplares, o sea que mi editor cordobés, Ricardo González Mestre, que os puede colaborar, te dije, Carlos, que puede colaborar a lo mejor a trabajar en otro país, en Córdoba. Encantados. Prefiere hacer tiradas cortas, tiradas pequeñas. Entonces, claro, a pesar de la poca historia que tiene este libro en presentaciones, pues ya en comisiones se ha quedado con un buen número de ejemplares. Comisiones Obreras, sabéis que en el 2004 Comisiones Obreras de Madrid Región crea la Fundación Abogados de Atocha para mantener viva la memoria de los abogados de Atocha, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante para mí. Y no he dicho que él es el presidente, disculpa, sí, bueno, él preside la Fundación Abogados de Atocha. Por desgracia a veces tengo la sensación de que soy el presidente florero. Como no me meto tampoco en los rollos administrativos y de gerencia, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque son muy complicados, esto de crear una fundación no es nada fácil, pues he preferido estar siempre al margen, ¿no? Y últimamente hemos tenido mucho follón con comisiones en Madrid, y por eso se han ido retrasando las presentaciones de este libro en Madrid, ¿no? Que yo espero que sea antes del 24 de enero, porque es la fecha que me pongo yo de límite porque el 24 de enero se produce el 49 aniversario de Atocha y nos metemos ya en una fecha plena y vamos a trabajar todo el año próximo, desde enero a enero, en el 50 aniversario de Atocha, que esa sí que es una fecha muy fuerte, ¿no? Yo francamente me he mostrado siempre crítico con este montaje del gobierno, que respeto absolutamente, el gobierno, no el montaje. El montaje de hacerlo los 50 años de la muerte de Franco, a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Que no tenía ningún sentido. Es verdad que a partir de ahí se revolucionaron muchas cosas y cambiaron, pero de todas maneras celebrar la muerte, yo creo que no tienen, y menos la muerte de Franco, ¿no? Que murió en la cama, por mucho que nos empeñásemos muchos a que se fuese mucho antes de que hubiera muerto, ¿no? Me parece más importante celebrar el cincuentenario de las primeras elecciones democráticas. Ese sí es el inicio de la transición y el inicio de la democracia, ¿no? En fin, que en ese sentido, pues tengo opiniones divergentes, a pesar de que he tenido, el gobierno de España se ha portado siempre muy bien con los abogados de Atocha y nos ha contribuido al reconocimiento como víctimas del terrorismo permanentemente, ¿no? Y eso siempre le estaré agradecido a pesar de eso, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Me parece que tengo que defender por esas cosas. Bien, este libro sale porque yo necesitaba volver a plantearme mi encuentro con la violencia que viví en Madrid hace 49 años. Porque fue una experiencia, aparte de devastadora, como digo en el libro, muy fuerte, que se ha mantenido viva conmigo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces necesitaba hacer una especie de catarsis en ese viaje entre la violencia, la compasión, la memoria, ¿no? Que son tres factores, yo les llamo factores emocionales, que están, parece que imantados. Yo empecé simplemente 25, me parece que sí, 20 o 30 años después, no, más, porque así, yo he trabajado los últimos 5 años de este libro.
Y hace 5 años estábamos en 2020, que eran 23, 40 años, ¿no? En torno a 40 años desde el atentado. Necesitaba volver a... Porque yo estaba convencido de que las cosas las iba a valorar de una manera diferente, ¿no? Me iba a sentir mucho más libre para contar las cosas de lo que me podía haber sentido en el año 2000, cuando, como ha dicho José Luis, edito, fue en Burgos, en una editorial de Burgos, porque pasé por cantidad, tiene otra historia también, que es de libro tremenda, por editoriales que no les interesó nada publicar y eran unas puras, con R, no con T, memorias de un sobreviviente de Atocha. También te digo que si no me gusta nada ser importante, por supuesto no me gusta nada, y entre el personaje y la persona me quedo con la persona, ¿no? Pero debo reconocer que te agradezco mucho el que hayas hecho el esfuerzo de dejarme de llamar sobreviviente, cosa que es habitual que te llamen, perdón, superviviente y no sobreviviente. No sé por qué el idioma castellano funciona así, ¿no? El verbo habitualmente utilizado en esos términos es sobrevivir, pero luego el protagonismo de sobrevivir es superviviente, cosa que no entiendo, ¿no? Porque parece que somos unos supermanes, ¿no? Y no somos ningún superman. O sea, a mí me cogió la violencia porque tenía una reunión con abogados, compañeros del partido y de otras historias vinculados al movimiento ciudadano madrileño, que ha sido siempre mi óptica y mi trabajo en los barrios de Madrid, ¿no? Entonces, pues me pescaron a mí como podrían haber pescado a cualquier otro abogado, ¿no? Y ya está, ¿no? Y por otro lado, quedarme con vida fue también una cuestión de suerte, ¿no? Y de puro azar, ¿no? Como los 4 que nos quedamos, de los que ya se han muerto 3 y he quedado yo solo. Entonces publiqué La memoria incómoda, que tiene un título exagerado, en 2002, tiene un título exagerado porque evidentemente en este país nuestro hay cantidad de memorias incómodas, ¿no? ¿Qué significa una memoria incómoda? Pues una memoria, en este caso un libro, que resulta muy difícil de tragar para el Estado en general, para los sectores altos de la sociedad, ¿no? Y es verdad que por mucho que queramos, los abogados de Atocha hoy en día están en el corazón de muchísima gente, mucho más de la que puede parecer, de izquierda, derecha y centro, si es que existe, que yo creo que ya no existe, pero de todas formas son cosas distintas, ¿no? Entonces, este es un rollo que también es muy importante. Entonces, como os digo, he estado 4 o 5 años trabajando en esa vuelta a la historia del 77. Como dice Reyes Mate en su prólogo, entonces, en el 2002, escribí los hechos de Atocha, conté los hechos de Atocha tal y como sucedieron, con una semblanza personal de todos los abogados de Atocha, de los 9 que nos encontramos en la fatídica noche del 24 de enero en nuestro despacho de Atocha 55. Y ahora había que escribir, o quería escribir, como dice, insisto, Reyes Mate, el significado, lo que significa todo eso, ¿no? Que es una memoria, una llamada a la esperanza, desde la reflexión sobre la violencia, la compasión, la memoria, ¿no? Que de alguna forma son 3 factores emocionales, como os digo, que vienen imantados. Yo siempre lo comparo con las famosas muñecas, estas matriuscas rusas, ¿no? Que sacas una y tienes dentro otra después, pues esto es lo mismo, ¿no? Yo empecé a trabajar en la violencia porque era mi pavor cotidiano desde hacía 40 años. Yo he vivido muchas de las violencias que se han producido en este país y en otros países como se hubieran producido en mi carne, y esto es algo que lo he sentido año tras año. Entonces necesitaba saber qué pasaba con todo esto, ¿no? Y por eso he escrito este libro, ¿no? Por tanto, el libro tiene evidentemente 3 capítulos, y un epílogo, como ha dicho José Luis, uno de cada uno de estos factores emocionales: violencia, compasión y memoria. En la violencia, ¿qué os voy a decir? Entra una vez más en profundizar lo que significó el atentado de Atocha, ¿no?
que últimamente se ha enriquecido su trabajo, su narración, por gente como un periodista gallego que se llama Portomeñe, que ha llegado a considerar el atentado de Atocha un crimen de Estado. Un crimen de Estado porque había personas del sindicato vertical y del movimiento, el movimiento falangista previo y toda esa historia, en los preparativos del intento de entrar en nuestro despacho y acabar como acabaron, matando a todo el bicho viviente que había por allí, ¿no? Sabéis que en el despacho hubo dos momentos de disparos distintos. Uno disparaban tiro a todos los que estábamos allí, que éramos 9, y otro cuando estábamos en el suelo nos remataron a todos, ¿no? Entonces de alguna forma esto se preparaba desde una opción que es Portomeñe, en un clarísimo libro, habla de que es un crimen de Estado, naturalmente, porque hay mucha gente del movimiento y afectados a los famosos, ¿cómo se llama?, los sindicatos, los miembros del sindicato del transporte, vinculados al fascismo español, que todavía sigue apareciendo de vez en cuando entre nosotros, ¿no? Escribo mucho sobre todas las formas de violencia que pueden ocurrir en el mundo, desde los genocidios hasta la tortura. Bueno, eso es un capítulo muy largo y entonces ahí hay de todo. Y termina ese primer capítulo con una referencia a lo que es violencia y no violencia, ¿no? De alguna forma este viaje que yo tomo en el libro es entre violencia y no violencia, compasión y odio, memoria y olvido. Esa es mi triple lucha, ¿no?, en el reconocimiento de las cosas que he vivido directamente, ¿no? Estaba pensando cuando he empezado a hablar, y no os lo he dicho, que me podéis detener cuando queráis. Yo no estoy aquí para exponer ninguna lección magistral. Todo lo que queráis preguntar cortándome lo podéis hacer, ¿eh? No hay ningún problema, sobre todo porque estamos en familia, ¿no? Si fuésemos 200 pues sería mucho más complicado, pero así no hay ningún problema. El segundo capítulo le llamo de la compasión porque reconozco a través de muchas cosas que están escritas en el libro que la compasión es un camino para detener la violencia, para luchar contra la violencia, ¿no? De hecho se habla de él como un antídoto contra la violencia, ¿no? A pesar de que es una idea distinta de la compasión de la que hemos tenido habitualmente, ¿no? La compasión en términos generales parece un elemento emocional, un factor emocional plenamente vinculado a la Iglesia católica, al catolicismo español tan importante en la moral cristiana, etcétera, que de alguna forma implicaba una situación de reconocimiento al dolor del otro, pero ahí se acababa todo. Esa era la idea de la compasión. No era compartir el dolor y hacer algo para que eso cambiase, claro, porque esa es la referencia que yo tengo, ¿no? La compasión no es simplemente aceptar, qué horror, ¿no?, que mal lo están pasando los chabolistas de Madrid, sino que me voy a las chabolas a trabajar con ellos y a tener mi despacho de abogado en la calle, en una de las calles de Hermanos Santos antiguas de Vallecas, en donde hoy está el Parlamento de Madrid, nada menos. Y así ha sido, que yo tenía un despacho en una casa baja. En Vallecas se hablaban también de casas bajas, no solamente de chabolas, pues con lo fundamental para echarse a vivir, ¿no? Entonces hay que desechar, desde mi punto de vista, la compasión como elemento católico, el planteamiento filosófico de carácter católico que tiene la compasión. Yo estoy en otro camino distinto, vinculado a lo que es 3 procesos de ruptura filosófica y de historia de la filosofía muy importantes, como son, en primer lugar, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. En el final de la segunda, el holocausto judío, ¿no? El holocausto judío y de otras personas, ¿no?, como sabéis, homosexuales o otras nacionalidades también, ¿no?, no judías, ¿no? Eso, de alguna forma, implica una ruptura
filosófica, histórica, muy significativa en relación con lo que es ¿cómo se llama? Con lo que es la base del conocimiento científico, que es que mis planteamientos puedan tener un sentido universal. Ese es el... que no me sale, se me van mucho las cosas, ¿no? Pero ya... ¿No hablamos del materialismo? No, No, hablamos de... Si lo tengo aquí, joder. El imperativo categórico. El imperativo categórico, que es la clave que nos pone a movernos para vivir, ¿no? Desde una perspectiva o de otra. Y ese imperativo categórico cambia en 1945 porque la clave en ese momento es que no se vuelvan a repetir las bestialidades que se han desarrollado hasta ese momento en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desde luego en la Primera también, que fue espantosa también, ¿no? Algo que probablemente hoy día ha sido superado, por desgracia, o por lo menos ha llegado a unos niveles tremendos en la violencia que se sigue manteniendo en todo el mundo, con los mismos temas que pasaban en los años 30, ¿no? Fijaros si no es significativo, en 1937, y esto lo cuenta un palestino, Mohamed Safa se llama, que en 1937, cuando los nazis se juntaban para plantear las alternativas de persecución a los judíos, se estaba reuniendo el sionismo en Ginebra, me parece que era, y allí se planteó procesos de limpieza étnica. Lo hitleriano y lo sionista juntos en el mismo momento, que han seguido manifestándose años después, hasta nuestros días, que os voy a contar, ¿no? Entonces eso es muy significativo, ¿no? A pesar de que estamos en un momento en que ojalá no hubiéramos seguido matándonos entre nosotros, pero seguimos igual, ¿no? La amenaza es muy significativa. La segunda ruptura afecta al papel de la mujer en la realidad y por supuesto en la historia y en la sociología, ¿no? La mujer ha estado siempre en un papel ajeno, era un protagonismo del hombre muy significativo y eso tendría que cambiar también, ¿no? Y de hecho en estos últimos años se ha visto cómo ese cambio se está produciendo, porque es evidente que en planteamientos como de filosofía, de arte, de historia, de cultura, la mujer ha sido marginada y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que luchar contra eso desde los feminismos en general. Y el tercero, que es clave en mi lectura de las cosas, tiene que ver con la justicia. La compasión ha creado la ética compasiva, ética que no moral. Yo aquí distingo claramente entre una moral vinculada a una religión y la ética vinculada a la ciudadanía del mundo, ¿no? Que trabaja por la dignidad del ser humano, que es el objetivo más grande, ¿no? Y desde esa perspectiva hay maneras distintas de plantear la justicia. Fijaros, aquí lo estoy planteando desde mi perspectiva de que yo he vivido un atentado en donde determinados pistoleros al servicio del sindicato vertical y de algún ministro que otro, pues se han dedicado a lo bestia, a tirarnos a todos, a los 9 abogados que estábamos allí, ¿no? Y yo en el desarrollo de los años he estado pensando en que, y sintiendo la necesidad de plantearme que hasta los asesinos de Atocha se merecen una segunda oportunidad. Esto significa que víctimas y victimarios lo tenemos que poner en el mismo lugar, ¿no? Y fijaros si será esto así, que de hecho yo que termino muchos de mis actos de Atocha recordando los nombres y apellidos de mis compañeros muertos, asesinados en Atocha, estoy empezando a mezclarlos con la referencia a los asesinos. Ya sé que esto es muy complicado, ¿no? Me diréis que cómo lo haces, pero hay que hacerlo. Eso, la compasión en su pleno sentido de ponerte en los zapatos del otro implica reconocer que los victimarios, los responsables de delitos, y estoy hablando de los asesinos de Atocha,
tienen una serie de derechos, tienen derechos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho y por tanto tienen derechos. Y eso significa que de alguna forma hay que moverse hacia el respeto a ellos, ¿no? Y esto implica el reconocimiento, naturalmente, no estoy hablando de perdón, que voy a perdonar a los asesinos de Atocha, eso es una cosa que como no se perdonen ellos, yo no les voy a perdonar, ni estoy afectando en lo que es la justicia de 5 asesinatos cumplidos y 4 frustrados, tienen 193 años de cárcel, que fueron lo que se les aplicó en su momento. Han pasado amnistías, han pasado el transcurso del tiempo, ha sido un desastre el desarrollo penal del asunto de Atocha, pero en todo caso son ellos mismos los que tienen que perdonar y reconocer su error, ¿no? No os creáis que voy a empezar como empezaron en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? En un movimiento que a mí me llegó muchísimo por lo mío, a llamar a los asesinos de Atocha y decirles que estoy dispuesto a abrazarme a ellos, y no, eso no tiene nada que ver, pero sí, desde una perspectiva plena de mi trabajo intelectual, tengo que reconocer que las víctimas y los victimarios tienen que estar en el mismo lugar y que tenemos que saber respetar lo que hay de respetable en cada ciudadano, sea responsable de lo que sea. Creo que esto, ya lo sé que cuesta mucho reconocerlo y que es muy duro, pero hay que hacer un esfuerzo para eso. Yo ese esfuerzo lo he hecho personalmente y desde luego necesito trabajar mucho más mi propia conducta, porque muchas veces yo no he disparado un tiro en mi vida, desde luego, pero muchas veces soy violento y eso también tienes que luchar contra ello, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirve el que digas víctimas y victimarios son lo mismo, ¿no? Desde esta perspectiva, la justicia ya no es simplemente retributiva, es decir, tú has cometido 4 asesinatos frustrados y 4 decisivos, matemáticamente, por desgracia, tienes 193 años de cárcel, los 9 sujetos que estábamos allí, sino que hay otra justicia distinta, que es la justicia restaurativa, la justicia que pretende reconocer que hasta los delincuentes más osados tienen la posibilidad de una segunda oportunidad y de restaurar su sitio en la sociedad. Ese es el problema, ¿no? El problema del asunto y el proceso que tienen que llegar, pues, los propios victimarios, ¿no? Y en tercer lugar, ese era la tercera disrupción, el de la justicia, ¿no? Son 3 procesos que están planteados en el capítulo de la compasión. Todo esto termina con un capítulo muy amplio sobre lo que es el desarrollo de la memoria, claro, porque yo he vivido estos 40 años recordando siempre a los abogados de Atocha, claro. Sabéis que, como lo he contado antes, Comisiones Obreras crea una fundación para mantener viva la memoria de Atocha en 2006, 2005, y seguimos trabajando en eso. La fundación sigue trabajando en el reconocimiento de la memoria desde muchas perspectivas, ¿no? En el libro hay un reconocimiento de lo que significa en sí la memoria, de cómo todavía no hemos sido capaces de restaurar lo que significó todo el enfrentamiento de la guerra civil española, de los 40 años de dictadura, y ahí tenemos todavía asignaturas pendientes en torno al reconocimiento de la memoria llamada hoy democrática, ¿no? A partir de una ley de 2022, que probablemente todavía tiene mucho que trabajar, ¿no? Porque es evidente que de los cientos de miles de desaparecidos en España, nos vamos a quedar sin conseguir nada más que el 8 o el 10% de todos esos desaparecidos, porque es que no es posible. Si nos ponemos a pensar en el caso más especial, como es el de Cuelgamuros, en donde se han juntado restos humanos liadísimos y que es muy difícil saber cuántos son y a quiénes corresponden, etcétera, pues fijaros en los cementerios. El cementerio de Córdoba, por ejemplo, estamos
están trabajando ampliamente en unas fosas que hay más de 4.000 muertos, seguro, pero el reconocimiento de esos cadáveres, de esos restos humanos como personas, es dificilísimo. Solamente de 400 que hayan podido ser investigados en Córdoba, en el Ministerio de la Salud, solo el 10% se puede considerar que se han identificado, ¿no? Hay muchísimos problemas porque ha habido muchísimo tiempo, porque la política española no ha funcionado bien con el tema de la memoria histórica, porque no hemos sido capaces de reconocer lo que significa la memoria democrática, no solo como un planteamiento político, que la memoria evidentemente implica un planteamiento político, un reconocimiento que no lo ha habido en este país nunca, de la memoria democrática, sino además que es un problema también de humanidad. Por eso yo muchas veces a lo largo del libro digo que mientras un solo familiar de algún desaparecido o fallecido no sepa dónde están los restos de su padre, de su abuelo o de quien corresponda, ya estamos en la generación de los nietos y de los bisnietos, tendrá sentido seguir trabajando por la memoria democrática, porque eso es imprescindible tenerlo en cuenta, ¿no? Desde una perspectiva humana, que es lo que muchas veces falta, ¿no? La gente se pone a decir que esto es volver a la guerra civil, esto es deshacer una paz que tenemos, ¿no? Si es que no ha habido ocasión en este pajolero país nuestro de conseguir el papel adecuado, el papel que debía tener la memoria democrática, ¿no? Y ese es el tema que hay que funcionar con él. Bien, termino y voy a terminar para que podáis hablar vosotros también con unas palabras que están en un artículo de Jesús Luis Esparcio en Mundo Obrero, me parece, que son unas palabras de Carlos Álvarez, el poeta que todos conocéis seguro, y que esos versos me han gustado muchísimo y los quiero hacer míos para obligarme como se obligaba Carlos Álvarez. Porque ser hombre obliga, compañero, dije en un verso antiguo y hoy repito, Carlos Álvarez. Porque ser hombre obliga a que lo escrito lo tengas que hacer luego verdadero. Mis palabras no se pueden quedar solo en palabras, sino que habrá que seguir trabajando por la memoria, por la justicia restaurativa y por la esperanza. Gracias. Claro es que requiere mucho más esfuerzo desarrollar el ideal de paz que el ideal de violencia. Eso está clarísimo. Y en ese esfuerzo lo que hace falta son personas de tu talla, de tu talante, digamos como faros. Luego estamos los que lo aplicamos en nuestra vida cotidiana y todo eso, pero está muy bien el libro solo vale 15 euros, lo digo porque para quien quiera adquirirlo, ¿eh? Y la verdad es que yo no me he encontrado hasta ahora porque el libro tuyo anterior es un libro más narrativo, por así decir, ¿no? Pero este es reflexivo y no me he encontrado con todas mis lecturas con una reflexión tan importante sobre la violencia y la compasión. Quizás sobre la memoria hay más, todo eso, pero no sobre lo otro y sobre todo sobre esos tres pilares fundidos, ¿no? Por así decirlo. Yo no me he encontrado nunca y pienso que lo que pensé cuando lo terminé de leer es que con casi 70 años ya que tengo, que voy a cumplir el año que viene, pues es verdad, es lo de Machado, ¿no? Que no se termina de aprender y en fin, la vida es interminable cuando tratas de saber, ¿no? Por así decir. Así que, bueno, vosotros si queréis decir algo. Bueno,
Empiezo yo. No, pensaba, este elemento pacificador que has considerado que la compasión es un elemento pacificador, yo en principio, con el libro no lo he leído, pero pensé que ese elemento podría ser el perdón, pero ya lo has diferenciado bastante bien, pero me gustaría que de alguna forma me interesa que hagas algún matiz más sobre esto. Es decir, ¿consideras que la compasión es ese elemento pacificador más que el perdón, ¿no? Sí, sí, claro. Yo personalmente, el perdón tiene que funcionar de alguna manera desde la propia óptica del victimario, no de la víctima, ¿no? En todo caso, del diálogo entre víctima y victimario, ¿no? Pero el victimario no puede estar permanentemente yendo a las... La víctima no puede ir al victimario, ¿no? Sino tiene que ser él el que se dé cuenta de las cosas, ¿no? Y de que matar es un error, que no va a ningún lado, solo sirve para la mala propaganda del asesino, o sea, y la parte del dolor que provoca, por supuesto, claro, ¿no? Pero, entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Sí, no. Conseguir sí, no, me parece bien. Lo que pasa es que es verdad, como has comentado antes, que todos estos movimientos que se han hecho en el País Vasco, con el tema de ETA y sus víctimas, sí que giraban en torno un poco al concepto de perdón, ¿no? Más que de... Claro, pero... si es que probablemente si se planteasen las cosas en el lugar, de la forma adecuada, podríamos hablar de perdón. Podríamos llegar a hablar de perdón, ¿por qué no? Yo ahora mismo, desde luego, en la situación en que, fijaros, los asesinos de Atocha, cuando fueron detenidos en marzo del 77, tardó la cosa muy poco porque la policía sabía muy bien dónde buscar, claro, porque estaban trabajando con gente así, ¿no? Entonces, todos los años primeros, no sé hasta cuándo, porque hoy yo creo que casi ninguno queda ya en las cárceles, estuvieron todos los 24 de enero comiéndose una mariscada en memoria de los abogados de Atocha. Claro, con esos principios, ¿qué vas a hacer tú de pedirles, voy a hablar contigo y decirte, oye, no, esto es un discurso del odio permanente, ¿no? El tomarse una mariscada recordando a los 5 asesinados en Atocha, que en el propio juicio de Atocha, en febrero de 1980, cuando Lola González Ruiz, la única mujer que estuvo con nosotros y que ya falleció, hablaba de los 5 asesinados, salió una voz del público diciendo 5 cerdos. O sea que fijaros cómo, a qué niveles estábamos del odio y la violencia, ¿no? Esto es así, ¿no? Y, bueno, hasta ahora a mí me hicieron preguntas en Cataluña, en concreto en Sabadell me parece que era, de si yo estaría dispuesto a hablar con los asesinos de Atocha. Yo ni dije ni que sí ni que no, porque fue hace bastantes años, lo mismo que estaba la dinámica hace 10 años o así, ¿no? Que estaba la dinámica vasca también moviéndose, ¿no? Y bueno, yo creo que está claro que mientras no haya un reconocimiento explícito de los errores que cometemos todos, y algunos más fuertes que otros, pues no habría nada que hacer, ¿no? Pero en su momento, si eso funcionase, pues lo veo muy negro, podríamos hablar de perdón, podría llegarse a lo mejor a hablar de perdón, ¿no? Creo. Hay mucha gente... ¿Qué heridas y qué secuelas te han quedado ¿Está bien reflejado en la película 6 o 7 días de enero? Lo que pasó, la secuencia de... Secuelas físicas no me han quedado ninguna, psicológicas sí, porque lo relaciono con dos cosas. Uno es el catastrofismo. Yo, como he vivido muchas violencias como si me hubiera ocurrido en mi propia carne, resulta que me imagino violencias facilísimamente, ¿no? Cuando me pongo en el tren para venir a Madrid o para ir a Pamplona, pues siempre estoy pensando en que vamos a tener un accidente. Hay un cierto nivel de catastrofismo, ¿no? De que todo, porque fue tan bestial las escenas que vivimos en aquella noche del 24 de enero que se mantiene, ¿no? Y por otro lado el hecho de que vivo cada atentado como si ocurrieran en mi piel, ¿no? Los atentados fuertes, los atentados bestiales que suceden
en montones de momentos, en montones de países y en montones de sitios, ¿no? Esas son mis secuelas, ¿no? La descripción de la película 7 días de enero Bardem nos llamó a Madrid para que viésemos la primera versión. Era una versión muy exagerada, porque resulta que los días aquellos de enero del 77, la muerte de Arturo Ruiz el 23, de Mariluz Nájera el 24, antes de los abogados de Atocha, tal, habían sido muy complicados, y resulta que los únicos abogados que estaban en todo eran los abogados de Atocha. Bueno, así se lo dijimos a Bardem. Bardem tenía una idea que trató de plasmar en la película, y a veces se nota el error, y es que uno de los asesinos y uno de los que mataron fueron compañeros de colegio. No digo que se conociesen, pero sí que tenían el mismo origen del mismo colegio religioso, por cierto, en Madrid, ¿no? Entonces, claro, construir una película sobre esa base explica algunas de las cosas que sobran en la película, ¿no? Como es la historia de uno de los asesinos, que es el protagonista, ¿no? Con su novia, que hay cosas que no casan en la película, ¿no? Pero en general se puede decir pero no casan porque son dos guiones distintos, ¿no? Un guión que es el trabajo de la lucha por la libertad de los abogados laboralistas. Los de Atocha eran los abogados laboralistas que trabajábamos con los trabajadores, protegiendo los derechos de los trabajadores desde todas las perspectivas del derecho. Entonces, esto pues es una cosa que está hoy presente también, ¿no? En la película. Pero la verdad es que es una película que celebramos que Juan Antonio Bardem la hiciese, ¿no? Probablemente muy rápidamente, ¿no? Una voluntad tremenda de... Esta película se estrenó en el 79, a toda velocidad, ¿no? Pero bueno, es una película digna y además muchísimas imágenes de la película son reales, del equipo de cine del PC, que tuvo mucha importancia también en los años duros de la transición, ¿no? ¿Tú recibiste un tiro o varios? Yo recibí un impacto de bala en un bolígrafo que llevaba en la camisa, pero era una bala era un golpe en la pared que me dio en el bolígrafo lateralmente, con lo cual si no hubiera habido bolígrafo seguro que esa bala tampoco me mata. En fin, ¿por qué? Porque la bala venía así, ¿no? Un golpe en la pared, y luego en la pierna derecha recibí 5 impactos de bala. En la nalga me atravesó desde la cabeza del fémur hasta el otro lado, y en la rodilla 4. Pero vamos, no me han quedado secuelas, nada. Si te pasa un poco de catastrofismo, pues no es para menos. es a diario. La memoria, por desgracia, está en los dos sentidos, porque hoy hay gente que tiene memoria, pero precisamente para que, en fin, bueno, hace nada recordáis el famoso WhatsApp de los militares, hay que fusilar a 23 millones, o sea que la memoria circula en los dos sentidos, por desgracia. Pues, Carlos. Me ha encantado, no he leído el libro, pero el empleo de la palabra compasión, con esas que muchas veces digo que esta sociedad es una sociedad impía, y soy consciente de que la palabra piedad e impiedad van corregirme, pero vamos, yo pienso que van indisolublemente unidas a la moral o a la ética cristiana, pero a veces me parecen palabras muy apropiadas, es decir, la palabra compasión, impiedad, piedad, me parecen palabras muy dignas de empleo, digamos, en un medio laico, no confesional. Pero por otra parte, yo no sé, perdonadme, voy a emplear una palabra malsonante, ¿no? Yo no tengo media hostia, es decir, yo no sé, me lo planteo muchas veces, si en la coyuntura del año 36 yo hubiera tenido, perdonadme, otra palabra malsonante, 9 años para irme, estando en Madrid, pues a la calle Santo Rodríguez o al Radio Norte, no lo sé. Eso en el momento
mientras no lo vives no puedes decir Pero me lo he cuestionado la decisión muchas que veces, tomas. Porque claro, hemos tenido el privilegio de conocer a gente que lo hizo, pero yo muchas veces me cuestiono, habría tenido ese valor, habría podido, habría citado la palabra de Carlos Carvalho, lo habría podido materializar. Por otra parte, el problema de la violencia, es decir, toda la violencia es indigna, es innecesaria. O sea, pienso, por ejemplo, la gente que tiene que utilizar la violencia para defender sus derechos más primarios. Es decir, se puede condenar, por ejemplo, la violencia de los saharauis, por ejemplo. Es decir, o vamos a poder condenar la violencia si se produce el ataque del sujeto del Imperio Americano. Vamos a condenar la violencia de los que se quieran defender. No sé, es decir... Estamos hablando de algo más importante que hizo Alejandro en su momento, que es comprometerse con algo que no era ni la invasión de tal, ni la invasión de igual, ni nada de eso, sino con gente que le necesitaba. Y en ese momento, cuando había mucha gente en Madrid que no hicimos eso, había gente que lo hizo, como él, que se fue a un poblado y se hizo una vida tan austera y tan eremita casi, para ayudar a aquella gente, que eso es realmente el compromiso. No hace falta tampoco, como tú dices, sí, ir a pecho descubierto. Pero muchas veces, es decir, cuando se habla, por ejemplo, de los fusilados del 27 de septiembre, es decir, aquella gente para mí hicieron un ejemplo de generosidad y entrega, sí, con razón o sin ella, pero llevaron su compromiso hasta el extremo de entregar su vida, ¿no? Entonces muchas veces, desde mi óptica de fusilánime, de cobarde a lo mejor, porque acordaos que en aquellos años, en torno al año 75, los que nos movíamos en el ambiente del PC nos decían que tuviéramos mucho cuidado con ciertas compañías. Claro. Claro, no, es que esos tienen pistolas. Coño, por favor, pobrecitos. Pero, no, es que esos tienen... Pero muchas veces, bueno, mira, ¿hasta qué punto se puede condenar siempre la violencia? Sí, no, un poco al hilo de esta reflexión, ¿no? Porque yo era un niño en la transición, con 14 años en el 77, ¿no? Y tuve la fortuna de conocer a Lola, soy de Santander, y en esos años además la conocí aquí en Madrid, ¿no? Pero en esos años 77, 78, 79, 80, guerrillos de Cristo Rey, el miedo, los bates de béisbol, las cadenas, los Doberman, todo eso, como digo yo, el miedo se te inocula. Sacas no sé de dónde coraje, ¿no? Y eres delegado de estudiantes y montas huelgas y te declaras comunista y tal, que yo, y además yo le he dicho, no sé de dónde me salía ese coraje, porque realmente no tenía ni media hostia, y el miedo lo tenía, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Pero yo la reflexión es, también la palabra compasión, lo que es muy valiente, hablar de que víctimas y victimarios son iguales, o pensar que el otro también hay que darle esa segunda oportunidad, es una cosa que yo también en Lola siempre también valoré mucho, ¿no? Y en general en los presos del PC, ¿no? Que es, después de todo el sufrimiento, salir sin querer cobrar la factura, ¿no? Que lo más humano sería cobrar la factura, ¿no? Me has hecho, paga, ¿no? Y en eso yo creo que la sociedad española es poco generosa con todos los antifranquistas que sufrieron la cárcel, con nosotros, por todo lo que se hizo, y sin ningún atisbo de odio. Nelson Mandela es otro ejemplo en Sudáfrica, pero aquí lo hemos tenido no solo con migrantes del PC, pero mayoritariamente, o Marco Sana, ¿no? Como hablaba Marco Sana de todas estas cosas, ¿no? Pero incluso a lo que quiero llegar es al tema de la violencia y de la no violencia, ¿no? Porque yo viví, por ejemplo, mucho debate en esos años 80 sobre la objeción de conciencia,
el abandono del servicio militar. Claro, nuestra cultura es una cultura revolucionaria, militar, insurreccional, ¿no? Y yo creo que hoy, siglo XXI, la violencia no nos conduce a ningún lugar. Porque de hecho cada proceso insurreccional fundado sobre un aparato militar que vence a otro aparato militar, para luego poderse defender de esa contrarrevolución, se termina militarizando, centralizando, burocratizando y ejerciendo la violencia. Entonces yo creo que el único camino, perdonad la expresión, es precisamente la no violencia. Y eso es muy complicado porque efectivamente cuando el pueblo palestino, cuando le están masacrando, ¿cómo le dices? Pero es que vale más la piedra de la intifada que el fusil de Hamás, ¿no? En mi opinión, ¿no? Es muy complicado, esto es muy complicado. Simplemente era por añadir reflexión a esa cuestión de la violencia. Yo quería comentaros una experiencia mía que está en el libro contada, de no violencia, porque yo he llegado a la no violencia de corazón, y que fue, pues, la noche anterior a los fusilamientos del 25 de septiembre, que has comentado, Carlos, antes. Esa noche estábamos reunidos en el Colegio de Abogados de Madrid, que hoy, por cierto, ya sabéis lo que pasa con ellos, ¿no? Que les da dinero la Ayuso para que monte una universidad, como que en vez del Colegio de Abogados, que yo estoy absolutamente asustado ya, no, pero avergonzado, ¿no? Me parece una locura increíble, pero bueno. Estábamos 200 abogados en el Colegio de Abogados, en el Tribunal Supremo, esperando. Nos habíamos enterado de que hasta el Papa Pablo VI había escrito a Franco para evitar las condenas, y estábamos ahí encerrados hasta donde fuese, ¿no? Y pues a eso de las 8 o las 9 de la tarde entra la policía en el salón de columnas, me parece que se llamaba, del Colegio de Abogados, y nosotros decidimos practicar la no violencia. Quisieron sacarnos, cosa inverosímil, porque en el Colegio de Abogados no puede entrar la policía, como no les haya llamado el decano, y el decano era don Antonio Pedrol Rius, que a pesar de todo hay que reconocer que se portó con nosotros, víctimas del terrorismo 2 años después, estupendamente bien. A mí me vino a ver al hospital y me pegó 2 besos en la cara, el tío, ¿no? Y el Pedrol Rius era un hombre del capitalismo puro y duro, ¿no? Y nosotros no teníamos nada que ver con él, pero era nuestro colegial especial del Colegio de Abogados de Madrid, ¿no? Y nos respetó profundamente, nos dejó hacer el tierra y todo eso. Funeral, ¿no? Bueno, pues decidimos no mover un dedo. Si nos querían echar, nos tenían que tirar a rastras. No movimos un dedo ninguno de los 200 abogados, de todo tipo de gente, desde la extrema izquierda hasta los monárquicos. Y así fue. Yo recuerdo que yo salí con 2 policías armados tirándome de los brazos y de las piernas. Salí a la calle con otros más y habían detenido pues a algunos de los primeros que salieron, y dijimos así, pues ahora nos vamos todos a ser detenidos también. En paz y cordialidad fuimos al juzgado de guardia, que también no estamos detenidos nosotros. Entonces, claro, las fuerzas del orden público y el tribunal de guardia se encontró con tal follón de que allí iban a ser detenidos 200 abogados, que nos echaron todos a la calle, ¿no? Y no detuvieron a nadie. Es decir, que hasta la salida de esa manifestación de no violencia fue positiva, porque se consiguió que no se detuviese a nadie, ¿no? Pero en fin, es un hecho que vivimos en 1975. Hoy no sé qué pasaría, desde luego, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que es dificilísimo contestar a todas las preguntas que tú te hacías, ¿no? Porque, claro, Gaza no tiene posibilidad de defenderse. Sí, pero sin violencia. Sin violencia. Yo creo que tenemos que estar cansados ya de tanta violencia acumulada en el mundo. Es que es una locura impresionante, joder. Vamos a intentar buscar alternativas pacíficas, de verdad. Convencer y no vencer, convencer. Pero es muy complicado. Yo lo reconozco
Yo, porque llevo muchos años planteándomelo, porque lucho contra mí mismo, contra mi espíritu compasivo, que también lo tengo, claro que sí, pero procuro estar en paz siempre, todo lo que pueda. Pero es que la opción es o pelear o poner la otra mejilla, el rollo cristiano. No. La sumisión frente... No exactamente, ¿no? Los ejemplos de... ¿Qué más opciones hay? O luchas y peleas y reivindicas tus derechos frente a la humillación y a la agresión que te están sometiendo, la explotación, o pasivamente es el no hacer nada, mirar a otro lado, dejar hacer. Eso es cobardía, ¿no? No hay no violencia activa, Sí. como es pues eso, la manifestación, el encierro, la huelga de hambre. Gandhi tiene ejemplos por un tubo, en la película Gandhi eso es clarísimo, ¿no? El no colaborar, porque estamos ante un problema muy serio que es estos durmientes están hoy activos. Sí. ¿Cómo enfrentarse a ello? Pues, Con la ruta de los años 30, a ver quién es más el mal camino. sí. Pero necesitamos que masivamente haya rechazo a eso y no haya comprensión, entre comillas, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Muchas gracias por la locución de Alejandro, pero tengo dos preguntas que quiero que a ver si tenemos sintonía. ¿Es igual una memoria histórica que una memoria democrática? Otra pregunta. Esas tres palabras, violencia, compasión, memoria, ¿las has sustituido por justicia, verdad y reparación? Y no repetición. Pues a la segunda pregunta te tengo que responder que probablemente tengas razón, que en el fondo esos son los objetivos de la memoria democrática de este país. De este país no, de los que trabajamos por la memoria de este país, ¿no? Que somos 100.000 personas en España, 200.000, pero vamos, muy pocas personas, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a eso que tú dices, a la justicia, como hemos hablado, a la reparación y a la voluntad de no repetición. Y sobre todo la palabra recuperación. Recuperación. Recuperación de lo que has perdido democráticamente, de la injusticia que ha habido durante incluso en este periodo de pseudodemocrática. Porque es que estamos perdiendo, lo estamos viendo, el huevo de la serpiente está apareciendo de una forma bestial. Y eso tiene repercusión de no haber justicia y esa reparación que tenemos que haber tenido. Porque tú, yo sé que has sufrido lo insufrible, lo conocemos. Bueno, yo soy de Comisiones Obreras y tengo 85 años y me estoy recordando ahora mismo, me he metido en tu memoria y la he padecido. Ya no estaba algo por aquí. Y luego, claro, llego a la conclusión de estas dos preguntas. ¿Qué hemos hecho Ya. para que vengan estos salvajes otra vez nuevamente? Que no se habían ido nunca. Yo te aconsejo No, si me leer figuro que el libro este libro. estará muy bien. Me lo Leer figuro. este libro y irte a cuando habla de Amos Oz, por ejemplo, y el fanatismo, todas esas cosas que sobre las que habitualmente nos reflexionamos. Yo creo que hay que leer este libro y ¿Tu primera pregunta cómo era? La primera La era segunda estábamos hablando la un poco de ella. diferencia entre lo que es una memoria democrática y una memoria histórica. Y luego la otra pregunta es la justicia que nosotros en memoria histórica lo estamos haciendo todos los jueves, que es el Tribunal Supremo, Suprema Impunidad, en la cual se está situada, y ahora en lo que es la justicia, la reparación y la no repetición. Son tres palabras muy concretas. Sí, bien. No. Probablemente, ¿qué diferencia hay entre memoria histórica y memoria democrática? La memoria democrática implica que el Estado democrático
se compromete a trabajar por la memoria democrática, mientras que antes no se comprometía nada, claro. Vale. Ese es el rollo, ¿no? Claro. Y luego lo otro, ya te he dicho que yo estoy de acuerdo contigo. Me siento vacío cuando me hablas de reparación. Porque claro, todo lo que he hablado yo hoy, si hay reparación, no cuenta para nada lo que yo he hablado. Es que la compasión con el adoctrinamiento que seguimos teniendo es lo que a mí me preocupa en esa palabra compasión. Compasión es una declinación de la persona humana a decir, tengo compasión con mi compañero, con mi amigo, con el injusto. Y además hago lo que sea para sacarla de ese dolor al otro, que no es lo mismo que la compasión tradicional que hemos conocido siempre, que era qué pena, cómo sufre, piedad. Es que no es eso, ¿no? Es que es ponerme en sus zapatos, meterme en su historia y hacer lo posible para que no siga sufriendo. Hay que ser tolerante con el intolerante, entonces. Por supuesto. ¿Sí? Tolerante con el intolerante. Desde luego, si sigue siendo intolerante, vamos de cráneo. Porque volvemos a la regla de siempre, ¿no? Otra vez a enfrentarnos. Y que ser tolerante, claro. Con los que no son tolerantes. Claro. Eso es poner la otra mejilla, eso es el rollo cristiano, ¿no? No, es el esfuerzo para convencer y no empeñarte en vencer, porque al final no se vence. Al final es la victoria, una victoria falsa, casi siempre. Pero ¿tú crees que estos energúmenos que están saliendo estos días en la televisión de Vox y de esta banda de nazis, ¿tú crees que con esta gente cabe un diálogo sereno, constructivo y de poder comunicar, intercambiar ideas? Pues no lo sé, tengo Son un amigo que antes era socialista y ahora se ha hecho de Vox. Cada vez que hablo con él, ¿verdad, Aurora? No creo que podamos hablar de eso, ¿no? Incluso él, que no es tonto, se da cuenta de que no tiene nada que hacer, ¿no? Que se ha hecho de Vox como se podía haber hecho de Felipe III, o amigo de Felipe González, yo qué sé. Pero entonces, claro, yo no estoy en ninguna situación todavía en donde he tenido situaciones cuando era profesor de personas de extrema derecha que eran alumnos míos. Y he tratado de convencerles y de explicarles las cosas, y me he encontrado con gente que acababa callándose en el momento que yo decía, bueno, iros a las 7 días de enero, vamos a poneros la película 7 días de enero. El responsable del curso de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, en su teléfono móvil tenía el himno nacional, era de Fuerza Nueva. Y resulta que le pusimos 7 días de enero. Y le recuerdo todavía hoy perfectamente, porque yo me enfrenté a él cuando salíamos de una película y él estaba llorando. A lo mejor no es un caso repetible, pero me reconoció que había sido una burrada aquello. Bueno, mira, pero otra vez un señor mayor, el único señor mayor que había, que me increpó, porque yo empecé a hablar del golpe de Estado del 18 de julio, perdón. Julio. ¿Eh? De julio. De julio. El golpe Sí. de Estado. Y claro, él decía que ¿cuántos años tenía yo? Y digo, pues 70 tenía yo entonces, me parece, o algo así. Y no me tuve que enfrentar a él porque acabó callándose, ¿no? Pero bueno, pues tiene una opinión. De todas formas, el libro habla de una violencia defensiva que trasladándose al 18 de julio, de una violencia defensiva, que es lo que la República practicó, evidentemente, y de una violencia premeditada, pensada, que era la del golpe, ¿no? Claro, es lógico, si alguien te ataca tienes que defender, pero la respuesta a la violencia con violencia, que es lo que también el libro trata de dejar claro, es muy complicado que consiga
un objetivo de pacificación. Porque es una espiral de violencia que no se frena. Deja muy claro, y ahí se posiciona Alejandro, que hay una violencia defensiva. Es decir, tú si te están pegando golpes, pues tendrás que poner el brazo, tendrás que hacer algo para defenderte, ¿no? Tendrás que derribar al otro, pero lo otro es ya, bueno, en todo caso... Entonces la lucha armada tampoco se justifica. La lucha armada revolucionaria. Por supuesto. La legitimación de la violencia hay que acabar con ella. La violencia no puede ser legítima en ningún caso. Claro. ¿Por qué? Porque la violencia acaba con el ser humano. Entonces, ¿cómo va a ser eso legítimo? Ni la revolucionaria ni ninguna otra, ninguna violencia. Ya, pero el capitalismo hace violencia continua. Violencia Claro, de pues, Estado, tenemos... violencia económica, violencia de explotación. Entonces, Claro. frente a esa violencia, la violencia armada en segundo No y consumir, Hombre, no, consumir estaría- menos, consumir otras cosas. Fíjate, estaría eso le duele al justificada, capitalismo. No aquí y ahora. No, yo pero no quizá en el tercer mundo, lo que ahora se llama el sur global. No, pero ahí tiene la experiencia del zapatismo. El zapatismo es una guerrilla clásica y en un momento determinado, ante el llamamiento de la sociedad civil, se da cuenta y renuncia a proseguir militarmente y adopta toda una estrategia de autonomía y de construcción de la autonomía indígena al margen de todos los procesos. Y se entrenan con rifles de madera. Por supuesto que tienen también sus actos 47 y estaban preparados porque eran una guerrilla marxista-leninista, pero eso lo cuenta muy bien el subcomandante. Cuando van al poblado, lo primero que se dan cuenta es que antes de contarle ninguna estrategia marxista-leninista, tienen que aprender todo global para poder hablar con el indígena, porque no hablan castilla, no hablan el castellano, ¿no? Y yo creo que ahí el zapatismo ha demostrado que es posible como una estrategia reversiva, ¿no? Un poco como lo que decías también de encadenar, de presentarse a ser detenido, ¿no? Cuando tú al poder le provocas le haces explotar, ¿no? Es tan manifiestamente que explota él mismo en su propia actuación, ¿no? Ahí yo creo que es posible, ¿no? El gran debate es el posterior a la lectura de este libro. Eso lo aseguro yo. Así que nada, muchas gracias. Tú vas a... Perdón, el presidente del club no iba a hablar. No iba a dejar hablar. No, que muchas gracias, que es una pena, porque yo no lo he leído para poder entrar en ese debate. Pero sí una reflexión. Yo creo que lo que sufristeis en Atocha fue, y lo que se ha sufrido en general en nuestra historia, es el uso de la violencia contra aquellos que, organizándose, van creando espacios de contestación al poder, no desde la violencia, sino desde la extensión de la participación y de la democracia. Entonces, no sé si va por ahí también el libro, ¿no? Pero bueno. Y luego, otra cosa, has hablado del libro de Portomelle, de los atentados de Atocha y otros crímenes de Estado. Aparte de las vinculaciones con el sindicato vertical, yo creo que Portomelle lo que hace es un análisis a través de los distintos participantes, luego que he trabajado en ese libro un poco, de los servicios secretos ligados a la OTAN, de la extrema derecha italiana. Hay dos personajes claves implicados en Atocha, implicados uno de ellos en Portomelle. Dicen los jueces italianos. Que eso lo dicen los jueces italianos. Sí. Él ha hecho toda la recuperación de esa memoria. Nosotros no lo hemos reconocido nunca, ¿eh? Ya. La historia es que alguien más, aparte de los 3 pistoleros que entraron, había, posiblemente con una marieta, con ellos, y que tuvo responsabilidades asesinas. Yo eso no lo puedo confirmar. Es verdad que yo no estuve con los ojos abiertos a lo largo de todo el atentado, como es lógico, porque a mí en cuanto me disparan, me tiran al suelo, me caen encima Enrique Valdelvira, que murió también, ya desaparezco de la imagen, ¿no? O sea que no te sé decir, pero desde luego nosotros nunca lo hemos aceptado, el que pudiera haber un italiano ahí. Cosa que jueces italianos lo han dicho. Esa es la realidad. Bueno, pues nada, muchas gracias y gracias por tu comprensión.